Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a esta segunda sesión del curso de construcción de bases de datos con MySQL. Para la idea de hoy es revisar lo correspondiente a lo que es básicamente la actividad de aprendizaje 2, que se compone de este componente formativo estudio del caso Importec SAS y la respectiva actividad de aprendizaje, que es una simulación. Entonces, para ver qué es lo que tenemos que hacer, venimos acá a nuestra guía de aprendizaje. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice la guía de aprendizaje para esta actividad 2? Nos dice, tenemos que construir una base de datos relacional en MySQL que cumpla con los requerimientos establecidos. Para esta actividad se debe tener en cuenta el componente formativo estudio del caso Importec SAS para la ejecución práctica del trabajo con bases de datos relacionales en MySQL. Se puede apalancar en la utilización de un estudio de caso, el cual permite ir avanzando en la apropiación, uso de los conceptos y características del sistema de gestión de bases de datos de MySQL. ¿Qué evidencia se debe desarrollar? Para esta actividad se debe realizar mediante simulación un video. Es decir, ustedes deberán grabar un video del diseño y construcción de la base de datos para el caso de estudio propuesto y a partir de lo expuesto y desarrollado de manera de ejemplo en el componente formativo de estudio de caso Importec SAS. Entonces, ¿cuál es el producto a entregar? Un video, nuevamente repito, que muestre el proceso de diseño del modelo y construcción de la base de datos para el caso de estudio propuesto. ¿Sí? El formato, pues lo más posible que sea MP4 porque es como el formato universal que abre en todo lado. Si de pronto el video es muy grande, ¿sí? O está en un formato distinto, lo pueden subir a una plataforma, por ejemplo, como YouTube y enviar el link también, ¿sí? Entonces, de esta manera, bien sea que envíen el videito directamente en su formato o lo suban a una plataforma y envíen el enlace. De cualquiera de dos maneras, pues acá yo puedo visualizar el video y darles por evaluada la evidencia. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un video donde se pueda apreciar el diseño y construcción de la base de datos para el caso de estudio que vamos a revisar acá con este material de formación. ¿Listo? ¿Qué es el que se encuentra aquí? Entonces nos dice, estudio de caso Importec SAS. Para el desarrollo práctico de trabajo con bases de datos relacionales en MySQL, nos apalancaremos en la utilización de un caso de estudio, el cual se desarrollará y permitirá ir avanzando en la apropiación y uso del sistema de gestión de bases de datos de MySQL. Entonces, bueno, como introducción nos dice que para la apropiación más acertada de los conceptos de diseño y construcción y gestión de bases de datos relacionales en MySQL, en este módulo se construirán los modelos conceptuales físico y entidad relación, además de la generación de un script para construir la base de datos con un caso de estudio práctico que permita llevar la conceptualización y principios de las bases de datos a un escenario real. Entonces, ¿cuál es el caso de estudio? Entonces, aquí un videito en donde nos explica cuál es el caso de estudio que vamos a trabajar. Miren, vamos a revisar lo que dura 2 minutos y pico. Caso de estudio. Importec SAS es una empresa que comercializa productos y servicios tecnológicos. Tiene en el mercado más de 15 años de experiencia y se especializa en la distribución de computadoras, partes y suministros. En los últimos meses, Importec SAS ha venido creciendo de manera exponencial, por lo que requiere construir un sistema de información que permita controlar el proceso de ventas, por lo que se debe diseñar una BD de tipo relacional para registrar las ventas. Específicamente, esta empresa necesita llevar un control de proveedores, clientes, productos y ventas. Un proveedor se modela con NIP, NIT, nombre, dirección, teléfono y página web. Un cliente también se modela con NIP, nombre y dirección, pero puede tener varios teléfonos de contacto. Además, de cada dirección interesa calle, número, comuna y ciudad. Tanto para los proveedores como los clientes, el NIP es un valor único, equivalente al DNI. De los productos, se sabe que tienen un identificador único,
nombre, precio actual, stock y nombre del proveedor que los comercializa. Además, se organizan en categorías y cada producto se clasifica solamente en una de ellas. Sin embargo, una categoría clasifica varios productos. De dichas categorías, interesa saber su ID, nombre y descripción. De otra parte, se sabe que un producto es comercializado por varios proveedores, pero que uno solo provee únicamente un producto. Por razones de contabilidad, se debe registrar la información de cada venta, las cuales tienen un número de factura que es único, fecha, cliente, descuento y monto final. A su vez, una venta se compone de varios productos y por eso interesa el precio al momento de la venta, la cantidad vendida y el monto total. Se debe tener en cuenta que un producto puede estar en varias ventas, pero que se puede tener un producto que no haya sido vendido. Adicionalmente, cada cliente puede realizar varias ventas, y en una de esas solamente participa un cliente. Entonces, ese es más o menos el caso de estudio que pues vamos a trabajar. ¿Sí? Somos como una empresa de celulares donde básicamente hay que registrar los clientes, los proveedores y las ventas de los productos, ¿cierto? Entonces, mire, lo primero que hay que hacer es el diseño del modelo entidad-relación. Y para su desarrollo se utilizará la herramienta Draw.io, a la cual pueden acceder en línea o descargar sus computadoras sin ningún problema, toda vez que es de licencia libre a través del siguiente enlace. Entonces, miren, aquí este es un programita que nos sirve, como dice aquí, para hacer modelos entidad-relación. ¿Listo? Lo pueden trabajar en línea o se puede instalar, descargar e instalar acá en el computador como lo tengo yo acá, miren. ¿Sí? Y si no, pues se trabaja acá en línea. ¿Para qué nos sirve? Para hacer el modelo entidad-relación de la base de datos. ¿Y qué consiste ese modelo entidad-relación? Es más o menos lo que está aquí. Aquí llegó. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Registrar los tres actores que dijimos. Miren, cliente, venta, producto y pues su producto a la vez tiene, como decía el video, tiene categoría y tiene proveedor. ¿Listo? Este grafiquito está más acá adelante en el caso de estudio. Mírenlo acá. Ahorita vemos cómo nos dice la guía que se hace. Solo quiero irlo explicando para que se entienda qué es lo que estamos realizando aquí. Entonces tenemos cliente, venta, producto, proveedor y categoría y la forma en cómo se relacionan entre sí y los diferentes atributos que tiene. Pues decía que, que el cliente tenía NIP, nombre, dirección, ciudad, comuna, número, calle, teléfono, que el proveedor tenía NIP, proveedor web, teléfono, dirección. ¿Listo? Entonces básicamente eso es... ¿Alguien hizo una pregunta? Entonces básicamente ahí es donde vamos a realizar el modelo entidad-relación. Nos dice, este modelo es el más utilizado para el diseño conceptual de bases de datos. Este modelo está formado por un conjunto de conceptos que permiten describir la realidad mediante un conjunto de representaciones gráficas y lingüísticas. Los siguientes son los elementos a utilizar para representar el modelo. Entonces, ¿qué elementos hay para la representación gráfica del modelo entidad-relación? Entonces tenemos lo que son las entidades, los atributos y las diferentes relaciones que hay entre las entidades. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, el cliente es una entidad, el producto es una entidad, la venta es una entidad, el proveedor es una entidad y las categorías son una entidad. ¿Sí? Los atributos ya sabemos son los campos, la información que tiene cada una de estas entidades. Y las relaciones, cómo se relacionan en las entidades entre sí, que pueden ser, recordarán, de uno a muchos, de muchos a uno, de uno a uno, de n a... Bueno, aquí están las posibilidades, ¿sí? Entonces, con estos grafiquitos es que comenzamos a hacer nuestro modelo entidad-relación. Entonces, acá nos dice, a continuación se ilustra cómo se puede construir el modelo entidad-relación con la herramienta propuesta, ¿sí? Entonces, miren, aquí ya básicamente comenzamos pues a construirlo y la idea es que nos quede así. Para quienes nunca han manejado la herramienta, pues no es tan complicado. Acá tenemos el panel de figuritas, entonces simplemente le hacemos clic y ya nos la coloca acá. Y de aquí en adelante, pues es simplemente comenzar a hacer todo el diseño. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si este es el, entonces le hacemos
para agregarle texto se le hace doble clic y le colocamos aquí, por ejemplo, cliente, ¿sí? El cliente tenía, por ejemplo, nombre, tenía apellido, bueno, etcétera. Así hasta que acabemos. De aquí lo comenzamos como a organizar, ¿cierto? Para que quede, pues que quepa todo, sobre todo porque como vieron es un diagrama bastante grandecito. Entonces le podemos hacer clic y desde las bolitas a ajustar su figura, ¿ya? Y acá tenemos pues las flechitas para las relaciones. Entonces acá también nos va diciendo, miren de dónde a dónde van las flechas, ¿cierto? Entonces en este caso las flechas van de la entidad hacia el atributo. Entonces pues así las comenzamos a hacer. Entonces miren, hacemos clic en la flecha. Lo podemos, al pararse sobre el elemento, como ven, cambia de color a verde y elige cualquiera de las X que hay y ya con eso queda conectado. Listo. A ver, hagámoslo ahí. Y así sucesivamente, pues hasta que terminemos, ¿sí? Ahí. Y así, pues entonces le colocamos todos los demás atributos, todas las demás, la entidad por acá, producto, por ejemplo, ¿cierto? Y la entidad producto también tendrá su par de atributos, que eran, a ver, nombre y recuerdo rápidamente por acá, nombre y precio, pongámosle. Obviamente tienen que ponerle ya todos los que dice la guía ahí en el gráfico. Doble clic, precio, sí, por ejemplo. Lo acomodamos porque si no, no va a caber ahí en el lienzo toda esa cantidad de entidades y atributos que son las flechitas. Ahí luego con calma ya también le hacen un diseño pues bien bonito. Y acá está la relación, por ejemplo. ¿Dónde está? Ah, bueno, cliente no va con producto sino con venta. Pero bueno, suponiendo que fuera con venta, pues entonces aquí está el triangulito como ven la relación. En este caso, por ejemplo, si es cliente con venta sería compra. Entonces, cambiémosle aquí pues como para que quede como relacionado. Y entonces miren, nos acomodamos, le colocamos este es este rombito, si no estoy mal. Sí. Doble clic, compra. Y listo, miren, entonces pues, con en este caso ya tendríamos como que este lado bueno, harían falta las flechitas, pero ya tendríamos un lado del diagrama, ¿cierto? Así sucesivamente pues hasta que lo completemos. Y con esto vamos entendiendo lo que es un modelo de entidad-relación. Finalmente ya terminado pues nos queda así, ¿sí? ¿Para qué nos sirve? Pues para revisar el diseño de la base de datos antes de pasar a su implementación. Con esto yo puedo ver si los campos están bien, si me falta algún campo, si olvidé algún detalle, alguna relación, si me falta alguna entidad. Con esto, por ejemplo, si es un equipo de trabajo, lo puede revisar otra persona y también decirle a uno si le falta algo. Eh, si en algún momento la base de datos no funciona correctamente, pues podemos venir a ver en el plano el diseño que falló y tal vez corregirlo. Entonces, para todo esto nos sirve este diseño, para tener claro qué es lo que vamos a implementar. Entonces, finalmente, cada una de las entidades analizadas se nos vuelve una tabla. Y cada uno de estos atributos va a ser un campo de la tabla, ya luego en la base de datos. ¿Sí? Y la forma de las relaciones nos sirve para establecer las llaves, que es lo que más adelante vamos a ver. Entonces, cómo lo pasamos ya a MySQL propiamente. ¿Listo? Entonces, miren, aquí está cliente y el cliente tiene todo lo que decía el video: teléfono, nombre, NIP, dirección, y dirección tiene ciudad, comuna, número, calle. La venta, monto final, factura, descuento, fecha. Aquí está la relación, el cliente compra de uno a muchos, porque en una venta pues hay un cliente, ¿cierto? Pero el cliente pues puede hacer tal vez muchas ventas, muchas compras, o sea, muchas transacciones pues en general.
Por acá, entonces, ¿qué va a comprar el cliente? Pues básicamente un producto. Entonces, la venta está relacionada, como ven, con un producto acá, por este camino de aquí. Y también es de 1 a N, porque pues en una venta podemos vender muchos productos, ¿cierto? Eh, tenemos pues la forma de la relación, los atributos de, por ejemplo, en este caso, producto tiene el ID, el precio, el nombre y el stock. La forma de cómo está la venta, si es venta unitaria, el monto total, ¿cierto? El producto pues tiene que tener un proveedor. La guía decía que era uno solo, entonces la relación es de 1 a 1. En la realidad un producto puede tener muchos proveedores, ¿cierto? Pero en este caso pues el ejemplo que estamos analizando se especificó suponiendo pues que así fuera, que es de 1 a 1. Entonces un proveedor, el proveedor tiene sus respectivos atributos, NIP, nombre, página web, teléfono, dirección. Y los productos a su vez se clasifican en una categoría, ¿cierto? Entonces la categoría tiene ID, nombre, descripción, como decía, y la relación pues también termina siendo de 1 a muchos. Pues miren que aquí tenemos ya como más estructurado qué es lo que vamos a ir a hacer en nuestra base de datos más adelante, ¿sí? Así comienza uno pues a diseñarla. Y cuando ya este diseño está aprobado, cuando uno ya está seguro de que estas son todas las entidades que necesitábamos, que ya están todos los atributos, que las diferentes relaciones entre las entidades ya están correctas, entonces pasamos ahora sí a la implementación. Entonces vamos a ver qué sigue aquí. Bueno, antes de seguir, entonces esto es parte de lo que ustedes deben mostrar en el video, ¿cierto? Entonces en el videito ustedes van a decir, miren, aquí ya está el diseño del modelo de entidad de relación, entonces explican pues básicamente lo que hicieron ahí en el video, pues no necesariamente todo el paso a paso de cómo se hizo, sino más bien la exposición general del gráfico que está mostrando. Y luego en el video pues también van a mostrar ahora sí cómo se dice, creo, cómo queda pues el modelo físico de la base de datos, que es lo que sigue a continuación del Workbench una vez realizamos este modelo, que es el que pues, nos va a permitir finalmente saber qué vamos a venir a implementar acá en Workbench. Entonces ya después de eso lo que hacemos es venir y abrir nuestro Workbench. Que bueno, por aquí tengo algo de ejemplo, ahora lo vamos a hacer. ¿Qué hacemos entonces? Aquí nos dice la guía, New Model. Entonces siempre acá File, New Model. Y pues nos abre un lienzo nuevo. Le damos aquí a Edit Diagrama. Y miren que nos crea ya automáticamente el ER, Modelo Entity Relation en inglés. Entonces aquí es donde comenzamos pues a hacer básicamente este mismo diseño que hicimos acá. Solo que acá las tablas pues ya tienen los diferentes campos, entonces se simplifica un poco la parte visual de cómo queda. Vamos a ver, entonces listo. Voy viendo la guía, aquí dice New Model. Entonces para crear el modelo físico se hace clic en el menú principal, nuevo archivo file, en las opciones de menú se elige New Model. Es importante tener claro cuáles son los tipos de datos disponibles para la creación de la base de datos. Entonces, ¿qué es un tipo de dato? Antes de ver cómo se crea. En ciencias de la computación, un tipo de dato informático, simplemente tipo, es un atributo de los datos que indica el ordenador o al programador sobre la clase de datos que se van a manejar. Esto incluye imponer restricciones en los datos como qué valores pueden tomar y qué operaciones se pueden realizar. Estos pueden ser números enteros, números positivos o negativos, números de coma flotante o decimales, cadenas alfanuméricas, es decir, textos y números, estados, etc. Un tipo de dato es un espacio en memoria con restricciones. Por ejemplo, el tipo int representa generalmente un conjunto de enteros de 32 bits, cuyo rango va desde el menos 2.000 millones hasta el 2.000 millones y pico, así como las operaciones se pueden realizar con enteros como la suma, la resta y la multiplicación. Los colores por su parte se representan con 3 bytes denominados la cantidad de rojo, verde y azul, en formato RGB, y una cadena de caracteres representando el nombre del color. En este caso las operaciones permitidas incluyen adición, sustracción, pero no multiplicación. Básicamente cómo pues funcionan los números enteros en esto de la programación. Este es un concepto propio de informática y más específicamente el lenguaje de programación, aunque también se encuentra relacionado con nociones similares de matemática y lógica. En un sentido amplio, un tipo de datos define un conjunto de valores y las operaciones sobre estos valores. Casi todos los lenguajes de programación explícitamente incluyen la notación de tipo de datos, aunque lenguajes diferentes pueden usar terminologías diferentes.
La mayor parte de los lenguajes de programación permiten al programador definir tipos de datos adicionales, normalmente combinando múltiples elementos de otros tipos y definiendo las operaciones del nuevo tipo de dato. Por ejemplo, un programador puede crear un nuevo tipo de dato llamado persona, contemplando que el dato interpretado como persona incluye un nombre y una fecha de nacimiento. También puede ser visto como una limitación impuesta en la interpretación de datos en un sistema de tipificación, describiendo la representación, interpretación y estructura de los valores objetos almacenados en la memoria del ordenador. El sistema de tipificación usa la información de los tipos de datos para comprobar verificación de los programas que acceden o manipulan los datos. Los tipos de datos que pueden en un campo se pueden agrupar en tres grandes grupos: los numéricos, los de fecha o los de cadena de texto o, pues en un resumen, palabras. Los numéricos entonces se pueden dividir en dos grandes grupos: los que están con coma flotante y los que no. Para pequeños enteros entonces hay TinyInt, que va desde los menos 128 hasta el 127, sin signo, el rango de valores del 0 a 55. El bit o el bool, que puede ser un número entero que solo puede tener dos valores, o 0 o 1. Un small entero, que va entre 32 millones hasta 32.000 hasta 32.000, desde menos 32.000 hasta 32.000. O el rango sin signo de 0 hasta 65.000, es decir, podemos representar hasta 65.000 números. Y aquí ya es el rango que aplica. El medio integer va desde menos 8 millones hasta 8 millones, que bueno, pues sirve para hacer 16 millones. El integer va desde menos 2.000 millones hasta 2.000 millones, que nos da un rango de 420 millones. El grande, que ya va desde este numerote hasta este, como 9 billones, era este más o menos. Y los flotantes, que ya son con comas, entonces va desde el menos 3.4 por el a más 3. Bueno, estos ya son números gigantescos. Entonces básicamente es para entender que si yo necesito simplemente manejar números pequeños, puedo declararlos de esta manera, o dependiendo del rango en el que esté, los puedo ir acotando para que no se ocupe tanta memoria en el computador y nuestro programa funcione más rápido. Básicamente pues como para eso, y que ustedes conozcan cuáles existen. Sí, entonces aquí está también el tamaño también en cuanto a bytes. Entonces obviamente si ya son números muy grandes, registros muy grandes o cifras muy grandes, pues los declaramos así. Si son números pequeños, los podemos declarar acá, ya sabemos qué rangos podemos manejar. Está la fecha también. Hay que tener en cuenta que MySQL no comprueba de una manera estricta si una fecha es válida o no, simplemente comprueba que el mes esté entre 0 y 12 y que el día esté entre 0 y 31. Entonces, ¿cómo lo podemos declarar? De tipo date, que es de tipo fecha, almacena una fecha, como vemos aquí, el rango de fechas que tiene. Y el formato de almacenamiento es año, mes y día. Es decir, así va a quedar en la base de datos si ustedes quieren almacenar una fecha. Ahora lo vemos ya pues en el informe cómo queda. Y llegó. Está el date time, que combina fecha y hora. Entonces obviamente esta entrega pues la fecha como tal y el tiempo en un formato año, mes, día, hora, minutos y segundos. Está el formato time, que obviamente me va a devolver únicamente una hora en formato horas, minutos y segundos, como está aquí. Y está la posibilidad de declararlo como un year, que me va a devolver únicamente un año, ¿cierto? Nada más, me devuelve pues el year en el que estamos. Y está el timestamp, que es una combinación de fecha y hora, pero no está escrito en este formato. Es que está así, año, mes, día, hora, minuto, segundo, no, sino que es un solo número que representa ambas cosas. Entonces, de esta manera, pues también lo podemos trabajar y definir, o así también lo pueden trabajar los computadores y los algoritmos. Miren, aquí están pues los diferentes formatos de cómo entregar los datos estos campos. También está el tipo de cadena, char, que es una longitud de texto de 0 a 255 caracteres. Varchar, que puede variar también. Acá hay otros tipos de datos como el tiny text y el tiny block, que es hasta 255 caracteres. El blob y el text, que es hasta 65.000 caracteres, lo mismo. También nos define el tamaño. Si vamos a manejar textos muy largos o cadenas de caracteres, párrafos muy grandes, pues entonces ya sabemos de cómo tenemos que definirlo. ¿Listo? Por acá está, miren, una lista específica con enum, y set puede contener ninguno o varios valores de una lista. Y aquí está cuál es su longitud en bytes. ¿Qué restricciones y propiedades tienen los campos? Hay una que es la primary key, que esto ya es propiamente ahora sí de MySQL, que identifica de manera única a cada registro de la tabla. En una tabla pues vamos a tener varios registros, entonces cada uno va a tener su
llave primaria. El valor que contiene la columna definida como primary key debe ser único. El valor debe ser not null, es decir, que no puede ir vacío, no pueden ser valores nulos. Una tabla puede tener más de un campo, al que se llamará clave compuesta. Sea simple o compuesta, cada tabla solo podrá tener una llave primaria, es decir, solo habrá única llave primaria para este tipo, no se podrá crear otra combinación. ¿Qué ejemplos de llave primaria? Entonces tenemos, por ejemplo, esta tablita, ¿cierto? Donde están registrados los pacientes, en este caso, con nombre, apellido, correo y un ID de un país. Esta que está aquí de primerita va a ser la llave primaria, es decir, va a ser el identificador de cada registro y debe ser único. Si este es el registro 1, pues debe ser el único registro con esta llave 1, porque si hay más registros con la misma llave, pues cuando yo quiera acceder al registro 1, ¿cómo sabe él cuál es? ¿Cierto? Entonces siempre tiene que ser este registro, perdón, debe ser único. Y eso se configura en el MySQL. Ahora le muestro también dónde se configura este tema. Para que tampoco pueda ir vacío, porque si hacemos un registro de estos que no tenga esta llave, luego ¿cómo accedemos a él? ¿Cómo lo buscamos? ¿Sí? Porque, por ejemplo, el nombre de esta persona puede estar repetido muchas veces. Pero la única forma de asignarle algo que sea único a este registro para poder acceder a él y no confundirlo con otros es que tenga una llave primaria que sea única y que no sea nula. ¿Listo? Está la llave foránea, que debe ser el mismo tipo de dato de su campo. El valor definido como FK puede ser nulo y una tabla puede tener más de un campo foráneo. Entonces, esta, por ejemplo, sirve para relacionar dos tablas. Entonces, miren, en la tabla de arriba tenemos la tabla de paciente y por acá tenemos la tabla país, donde está el identificador y el nombre de su país. Entonces, en la tabla de paciente, para asociar la tabla, si tiene más datos el país, por ejemplo, que tenga extensión, ubicación geográfica, qué sé yo, bandera, escudo, bueno, lo que sea. Entonces, acá creamos esta llave que se llama ID de país, que va a estar relacionada con esta tabla. Y entonces, cuando se haga la búsqueda, pues a través de esta llave va a poder consultar las demás características del país que le estamos consignando aquí. Entonces, esta es la famosa relación entre tablas. Entonces, para eso son las llaves, para hacer las relaciones entre tablas de las que tanto hemos hablado. La primaria para identificarlo y las foráneas para relacionarlo con la tabla que yo necesite que tenga relación. En este caso, pues el paciente con la tabla país. ¿Qué conceptos hay? El registro, que es guardar una serie de características similares que pueden ser agrupados o clasificados dadas sus características comunes en grupos bien delimitados en términos de abstracción como la extensión de la base de datos. Por ejemplo, la lista de usuarios de una biblioteca, la lista de productos con sus características, la lista de tipos de documentos y su definición. Cada registro de la tablita, cada uno de esos campos, pues es un registro. La entidad o tabla es cualquier clase, objeto o conjunto de elementos presentes o no en un contexto determinado dado por el sistema de información o las funciones y procesos que se definen en un plan de automatización. Dicho de otra forma, las entidades que constituyen la tabla de la base de datos permiten el almacenamiento de los ejemplares o registros del sistema, quedando recogidos bajo la denominación o título de la tabla de entidad. Por ejemplo, la entidad de usuarios guarda datos personales de los usuarios de la biblioteca, la entidad de catálogo registra todos los libros catalogados, la entidad de circulación, todos los libros prestados, devueltos y así sucesivamente con todos los casos. Es decir, cada entidad tiene una funcionalidad específica dependiendo de los actores de nuestro negocio, ¿cierto? Obviamente eso es lo que identifica una empresa. Bueno, en un negocio, el proceso de negocio, quienes participan en ella, entonces cada uno de los actores del proceso de negocio se nos vuelven una entidad. Están los atributos, que son las características, rasgos y propiedades de una entidad que toman un valor como una instancia particular. Son los campos descriptivos, es el predicado que permite definir lo que se dice un determinado sujeto. Por ejemplo, se pueden determinar los atributos título, subtítulo, título paralelo, otras formas de título, autor principal, edición, mención, editorial, etc. Todos los campos que fueran necesarios como información. Está la relación, que es el vínculo que permite definir una dependencia entre los conjuntos de dos o más de entidades. Es la relación entre la información contenida entre los registros de varias tablas. Por ejemplo, los usuarios suelen clasificar según una lista de tipos de usuarios, como por ejemplo pueden ser profesores, alumnos o investigadores si es en una universidad. De esta forma es posible emitir la relación entre el usuario Jorge Martínez como alumno y Enrique Valtierra como profesor, ¿cierto? En este caso, pues el alumno tendría un profesor. Y las relaciones son definidas de forma natural en un diagrama relacional para expresar un modelo cognitivo que dará lugar posteriormente a las interrelaciones, pues, de las entidades.
Esas constituyen los vínculos entre entidades de tal forma que se presentan las relaciones definidas en el esquema de forma efectiva. Esto no es solo relación de registros, sino sus tablas y las características de la interrelación entre las entidades a través de un campo clave que actúa como código de identificación y referencia para relacionar. Básicamente lo que hicimos aquí, creamos un campito clave donde se le asigna algunos de los campos de la clave de otra tabla y hacemos la interrelación. Es decir, como nexo, unión y articulación de la relación. Los tipos de interrelaciones entre entidades o tablas se realizan aplicando las reglas de cardinalidad y modalidad. Tenemos entidades fuertes, que son las tablas principales de la base de datos con los registros principales del sistema de información y que requieren algo otras tablas auxiliares para completar su información. Como la tabla de usuario es una entidad fuerte, a relación a la tabla tipo de usuario, que es una entidad débil donde su condición auxiliar para clasificar a los usuarios registrados en la biblioteca. Es decir, la tabla principal es la usuarios y la tabla tipo de usuarios es simplemente donde están los, por ejemplo, si es usuario VIP, usuario regular, pero la entidad principal es pues usuarios, ¿cierto? Y esas son las auxiliares. Por ejemplo, en el caso de los usuarios, pues las categorías, si el usuario es normal, VIP o alguna cosa así, pues ya son tablas auxiliares. Las restricciones del MER tienen un único constructor que es la relación. La relación es un conjunto en el sentido matemático, por lo tanto no pueden existir tuplas duplicadas. Toda relación debe tener una única llave primaria, lo que dijimos hace rato, un solo identificador. No hay noción de orden entre las tuplas o entre los atributos y los atributos de la llave primaria no pueden ser nulos, no puede ir vacío porque si no, ¿cómo los encontramos? Dentro de llaves primarias tenemos la llave, que es un atributo conjunto de atributos cuyo valor es único y diferente para cada tupla. Una tabla puede poseer más de una llave. La llave candidata es una llave que es única, es irreducible, es decir, no se pueden eliminar componentes de la llave sin destruir la unicidad. Las llaves no se identifican dependiendo del estado o la instancia de la base de datos, es decir, no van con el nombre como prefijo. La llave compuesta es una llave formada por más de un atributo. La llave primaria es una llave candidata que se escoge en el modelo para definir cada tupla. Las llaves alternas que no fueron escogidas como llave primaria y la llave foránea que tienen los atributos de una relación que hacen referencia a otra relación, a otra tabla. Permiten representar relaciones entre las entidades. Por ejemplo, una persona con cédula, nombre, apellido, teléfono se puede relacionar con otra tabla de ciudades. Entonces, a la tabla persona, como ven aquí al final, le agregamos el ID de las ciudades. Y como la ciudad ya tiene ID, pues entonces la relación sería a través de este campo. Entonces el ID que yo le coloque a la persona, vengo y lo consulto acá y puedo consultar el resto de los atributos de una ciudad. ¿Listo? Tiene integridad referencial, que es el tipo de interrelación que se produce entre las tablas mediante un campo clave que hará contener la cadena numérica exacta del identificador de la tabla. ¿Sí? Si no está igualito, pues no, o sea, si colocamos datos acá que no sean iguales a los de la tabla, pues obviamente no los va a encontrar, ¿cierto? Bueno, entonces ahora sí, ¿cómo se hace? Entonces ya una vez entendiendo los diferentes campos, las relaciones y cómo los podemos crear, entonces venimos acá, miren, creamos el modelo, agregamos el modelo entidad relación y el primero que hacemos es agregar una tabla. Y el siguiente paso es crear la relación entre las tablas. Entonces eso es lo primero que vamos a hacer, este que está aquí que dice producto y proveedor. Entonces, miren, venimos y ya hemos dado aquí, ¿no? File, New Model, aquí nos permitía adherir diagrama y nos genera el modelo entidad relación. Acá venimos y este que está aquí es el de crear tablas. Entonces, miren, le hacemos clic y la pegamos acá y aquí ya nos crea una tabla vacía, que si yo le hago doble clic ya me abre, miren acá para poderla llenar. Aquí está. Entonces, esta sería la tabla producto, es que dice el ejemplo, producto, voy a dejar este que está aquí, ajá. Y entonces miren que la primera nos dice ID producto de tipo entero. Entonces ese es el primer campito que yo vengo, que yo vengo y le quedo acá. Entonces en ID producto, y miren, y él me lo coloca de tipo entero. Y como esta va a ser mi llave primaria, miren, acá yo le puedo ir agrandándole esa forma. Entonces, miren, de una le coloca que llave primaria, la primary key. Y automáticamente dijimos que no podía ir nula, ¿cierto? Para que no vaya vacía. Y adicionalmente tiene este UN para que sea única, por ejemplo. Entonces, de esta manera es que le colocamos nosotros las características que nosotros... Ay, perdón. Inserté uno sin querer. Le colocamos los atributos al campo dependiendo de lo que hayamos definido como debe de ir, ¿sí? Es decir, y para eso nos volvemos acá. Por ejemplo, si para guardar la información del cliente es básico el nombre y la dirección,
Entonces acá cuando estemos creando ese campo en la tabla, debemos asegurarnos que ese campo no puede ir nulo, por ejemplo, porque si va nulo, pues quiere decir que la persona cuando haga el registro lo puede guardar vacío y se va sin nombre y sin dirección. Y uno diría, bueno, pero es que a mí no me sirve el cliente sin nombre y sin dirección porque es que yo saco para entregarle el domicilio de su pedido, por ejemplo. Entonces, bueno, entonces cuando usted esté registrando acá al cliente, o en este caso a ver del producto, por ejemplo, ¿qué sería? Pues asegúrese que no esté vacío. Bien, dice nombre del producto, precio y stock. Vamos a cargarlo aquí rápidamente. Entonces le colocamos nombre producto, precio y stock. Ese es el ejemplito pues, que está ahí en la guía. Aquí está el tipo de dato. Por ejemplo, el precio si es entero. Vamos a ver si esta la guía está entero. No, miren, el precio es decimal y el stock es entero. Sí, porque el precio puede tener decimales en algún momento de una operación. Entonces, miren, aquí yo hago doble clic y le cambio acá, por ejemplo, y le coloco, el precio va a ser. Aquí, perdón, este de aquí es decimal. Tengan cuidado de no elegir, y bueno, y el precio es este es entero, ¿no? De no elegir el que tiene acá función con los dos paréntesis porque ese pide datos, es este que no tiene paréntesis, ¿cierto? Y entonces el entero también, mira, acá hay un entero que tiene paréntesis que me pediría datos en medio, entonces elijo el entero que no tiene paréntesis para poderlo asignar. Entonces miren que en este caso, este insistió con este. Y si me va mal, pues lo puedo borrar, no hay ningún problema, como dice aquí. Miren, entonces en este caso tengo nombre del producto que va a ser varchar, es decir, va a ser una cadena de texto, el precio que va a estar en decimal y la disponibilidad en store que va a ser de tipo entero. Aquí es donde yo defino, bueno, vean, es que para mí yo necesito que los tres campos vayan nulos, por ejemplo. Entonces de aquí ya de una vez los creamos, ¿listo? Ahí. Entonces de aquí ya los creamos, miren, y de una vez le colocamos que no debe ser nulo en este caso, ¿sí? Y aquí están todas las demás opciones, pues lo más típico generalmente es esto. De ahí, ¿qué hacemos? Aquí yo puedo cerrar esto desde la X que está aquí, no importa, luego hago doble clic acá y lo vuelvo a abrir, ¿sí? Insertamos la otra tabla, que era la tabla proveedor, entonces le hago doble clic a esta tabla para poderla gestionar acá. Entonces, proveedor. Que seguramente tiene una ID de proveedor que va a ser la llave primaria, que va a ser no nulo y que va a ser único. No, que va a ser, este es un signo, perdón. El único es el de aquí. Miren que acá abajo también está, en la parte de aquí está lo que significa, si es binario o no, si tiene signo o no, o sea, si es positivo o no, si puede ir lleno de ceros o no. Entonces, en el caso anterior tendría que corregirlo. A ver, que se me hicieron las tablitas acá. Entonces tendría que corregirlo, pero este de aquí es el que ya me marca acá, unique. Listo, esto también lo puedo ajustar, miren, para ir haciendo el diseño. Y este es el mismo diseño que vamos teniendo aquí. Por ejemplo, en este caso sería este que dice acá, producto y proveedor, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ese mismo diseño que hicimos acá, lo vamos trasladando para allá. Entonces, esta entidad producto se me vuelve acá la tabla producto. Y esta entidad proveedor se me vuelve acá la tabla proveedor. Y cada uno de los atributos, pues son los campos finalmente de la tabla. ¿Listo? Entonces es básicamente ya lo que hacemos después. Entonces tienen NIP, nombre, web, teléfono, bueno, coloquemos algunos ahí. Entonces coloquemos el nombre. Vamos a ponerle 3 rápidamente. Web y teléfono. ¿Listo? Y aquí entonces ya tenemos, miren, las dos tablitas. Entonces ahora lo que nos hace falta es la relación que hay entre ellos. Entonces en este caso ya sabemos que es una relación de 1 a 1 porque el ejercicio nos decía que un producto tiene únicamente un único proveedor en nuestra empresa. Entonces miren que aquí están las de las diferentes relaciones, ¿cierto? Si es de 1 a 1, de 1 a muchos, de muchos a muchos, de muchos a 1. Entonces en este caso como es de 1 a 1, pues elegimos esta, venimos, hacemos clic en la primera, clic en la otra y miren ahí está ya la relación. Cuando es de muchos, aparece como está aquí, como un arbolito, como una ramificación, entonces aparecen varios aquí, así uno ya sabe que es de uno a muchos. En este caso,
pues aquí ya está la relación de 1 a 1, ¿sí? ¿Y cómo podemos trabajarla? Entonces podemos en este caso crearle acá, como está aquí en el ejemplito, miren que la clave, la tabla producto tiene un campito, no sé si alcanza a ver ahí que tiene un puntico rojo que dice proveedor, improveedor. Eso quiere decir que entonces acá la relación la hacemos, aunque bueno, no sé si ya se hizo. Ah, sí, mire, ya se hizo automáticamente de hecho. En el momento en que yo definí la relación, miren que en la tabla proveedor aparece este campo, ¿sí lo ven? Este que tiene la llavecita roja. Entonces, ¿cómo identificamos que es un campo llave? Pues primero que todo, porque le pone literalmente una llave aquí. A la llave primaria, como ven acá, le pone una llave dorada y a las llaves foráneas que me sirven para hacer las relaciones con las demás tablas, le pone una llave aquí roja. Y si yo hago doble clic, acá ya me aparece, mírenla. Incluso acá aparece también como llave, ¿sí? Y en este caso, pues, también le establezco que es llave primaria, que no va nula, y pues si es única, pues la establecería que es única. Miren, entonces, si vamos a hacer la relación con más tablas, pues aquí me va a ir colocando la respectiva llave que me va a permitir enlazar a dicha tabla. ¿Listo? Entonces, ese es básicamente el ejercicio que hay que hacer. Entonces, pues aquí ya está un pedazo, ¿cierto? Digamos que aquí ya hicimos como esta relación de estos tres de acá con esta relación de 1 a 1 aquí. ¿Qué tocaría hacer? Pues todo el resto del ejercicio. Y al hacerlo, entonces nos va a quedar, por acá ya lo tengo hecho, porque si no, pues me va a demorar mucho aquí. Veámoslo cómo queda, mírenlo aquí. Mírenlo como ya queda todo el ejercicio. Entonces tenemos la primera parte, que es la tabla cliente que se relaciona con venta, ¿cierto? Entonces aquí está cliente y venta. En este caso hay que entender que venta es la clase principal, la entidad principal. ¿Por qué? Porque la venta es la que nos relaciona un cliente con un producto, ¿sí? Por ende, en el momento en que yo hago las relaciones, y miren, aquí está el arbolito que les decía, la ramificación donde se ve que es de uno a muchos, en este caso. Entonces miren que la venta es la que, aparte de los atributos que tiene acá, como son monto final, factura, descuento, fecha, que son cantidad, venta, monto y fecha, descuento, monto final, bueno, le aparecen las llaves foráneas con las que se relaciona a las demás tablas, ¿listo? Entonces miren, la tabla cliente no tiene llaves, porque la que los va a leer, la que, vuelvo y repito, la entidad que desencadena toda la principal es la venta, que en el momento en que yo registro, por ejemplo, hagan de cuenta que usted está en el almacén, ¿cierto? Lo primero es que llega un cliente a comprar, entonces lo primero es que hay una transacción. Esa transacción, entonces cuando yo la ejecuto, en este caso pues se llama venta, ahí yo entonces me pide, bueno, ¿y quién es el cliente que está registrando la transacción, ¿cierto? Y a su vez, ¿cuál es el producto que va a llevar? Entonces, esta es la que desencadena. Por eso es la que llama a cliente y llama acá a producto. Entonces simplemente se crea la tabla cliente, acá están vienen los atributos, si es varchar, si es numérico, si es, bueno, el tipo pues de datos, si puede ir vacío, si va asignado, si no va a ser con signo. Por ejemplo, si uno va a guardar teléfonos, uno le puede colocar un sigma, que no se puede colocar un teléfono negativo, porque pues, puede seguir colocando numéricos, pero a alguien se le puede ir un menos. La tabla venta, donde al hacer las relaciones como mostré, pues ya me coloco automáticamente las llaves. ¿Cuál es la diferencia? Que si yo la hago, si yo elijo la relación y la hago de izquierda a derecha o de primero de derecha a izquierda en este caso, pues me va a cambiar dónde queda ubicada la llave. Entonces eso es lo que hay que tener cuidado, que la llave me quede acá. Si la hice mal, yo la puedo borrar sin ningún problema. Yo puedo venir aquí, darle borrar y volverla a hacer. ¿Listo? Y pueden ensayar incluso cuando la hagan, por ejemplo, pueden seleccionarla y seleccionar la que vaya de cliente a venta, borrarla y luego hacer la venta a cliente y van a ver que cambia pues aquí la relación y la llave entonces ya no se crearía acá, sino que se crearía en la otra tabla. Pero, vuelvo y repito, acá la entidad principal es venta, es la que luego me llama a un cliente y a un producto. Entonces, por eso lo correcto es que sea ella quien quede con las llaves que me van a llamar a las otras tablas. ¿Listo? Y por acá estaría este resto de acá, de que el producto tiene un proveedor y una categoría, entonces la tabla producto pues va relacionado con estas dos tablas.
Acá está la categoría y acá está el proveedor del producto, pero lo mismo, en este caso, la entidad principal entre estas tres, pues es el producto, ¿sí? Y cuando yo registro un nuevo producto que me llega a mi almacén, en este caso de celulares, un nuevo celular, entonces a ese nuevo producto que yo registro, entonces ya le registro su respectivo proveedor y la respectiva categoría de celular en la que queda, ¿sí? Por eso está entre esas tres está la principal y entonces es la que tiene la llave para llamar a proveedor y para llamar a categoría. Y entre estas tres, pues entonces la principal es venta, que es la que queda con la llave para llamar a cliente y llamar a producto, ¿sí? Entonces ahí vuelvo y repito, tienen en cuenta de dónde a dónde hacen la llave, porque si uno hace la llave para el otro lado, pues cambia de. Vamos a ver si lo alcanzamos a ver aquí rapidito, en el otro ejemplo que tenía antes. Miren, en este caso la llave está acá en proveedor, si la ven. Si yo vengo, puedo seleccionar esto y darle suprimir y me la borra. Pero entonces si yo vengo y la hago de proveedor a producto, miren que en este caso me queda la llave acá en producto. Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta. Por eso es importante tener en cuenta quién es la llave principal y quién es la secundaria para que ahora sí entonces me quede la llave, en este caso en el lado del producto, que es el que tiene un proveedor, por ejemplo. ¿Listo? Entonces eso es básicamente pues lo que tienen que hacer. Entonces cuando hagan ya el videito, pues en el videito van a exponer tanto lo que hicieron, su diseño lógico, este que está acá, pues completo, ya ustedes muestran lo que hicieron, explican cómo lo hicieron. Aquí sí me da una flechita de más. Bueno, eso. Ustedes explican el diseño en qué consiste, qué fue lo que hicieron, cómo lo hicieron y después muestran entonces la implementación de este diseño acá en MySQL y aquí sí ya tenemos pues como tal nuestra base de datos con las respectivas tablas y bien relacionadas. De tal manera que si luego uno quiere ver una transacción, pues uno con el ID de venta, entonces simplemente consulta el ID de venta, este llama a la relación del cliente, ya sabe, le coloca acá los datos del cliente correspondiente, los datos del producto que compró y a su vez entonces puede relacionar la categoría y el proveedor, ¿sí? Solo con saber el ID de venta, ¿sí? No necesitamos aprendernos todo lo demás o la aplicación que desarrollemos no necesita más datos para consultarlo. Con el ID de venta ya se sabe cuáles son los clientes y productos que están relacionados a través de la llave. Entonces, para eso es la llave, para no tener que colocar en esta tabla de venta todos los datos del cliente ni del producto, sino simplemente coloca el ID del producto y con eso ya se sabe. Bueno, si necesita los datos del producto, ya consúltelos, del cliente, perdón, ya consúltelos en esta tabla. O si ya necesita datos más a fondo del producto comprado, pues venga y los consulta ya en esta otra tabla. Pero con el ID podemos hacer esta relación y eso es pues lo chévere de las bases de datos relacionales que nos facilitan mucho la búsqueda y la organización de los datos en ese sentido. Porque así luego entonces ya también si llega un cliente nuevo lo registro en su respectiva tabla y acá simplemente lo cargo, ¿sí? Si llega un producto nuevo lo registro en su respectiva tabla y acá simplemente como ya está la relación pues me va a aparecer disponible para seleccionarlo como una venta. ¿Listo? Entonces eso es básicamente lo que ustedes muestran luego en su videito, lo explican y ese es el enlace que ustedes bien sea o el video o si lo suben a YouTube pues lo envían a la plataforma y lo enviarían a través de, vamos a ver si todavía está abierto aquí. Ya me va a decir, bueno, aquí se alcanza a ver, este que dice actividad 2, aprendizaje 2, simulación A2, evidencia 1, ¿listo? Entonces aquí es donde ustedes deben enviar o bien sea el video o bien sea el enlace del video. Entonces, pues, digamos, los escucho, no sé si hay dudas, preguntas, inquietudes, si está claro. O pues si no hay dudas, preguntas o inquietudes, pues entonces les diría que dejamos la sesión hasta aquí. Que pasen muy buena noche, que descansen y nos veríamos en la próxima sesión. Dale, por acá dice todo muy claro. ¿Alguien alzó la mano? ¿Alguien quiere participar? Adelante, sí. Adelante, sí, José. ¿Me escucha? Sí, ahí te escucho. Tenía una pequeña duda. Dime. En la plataforma, en el programa de MySQL, hay dos opciones para hacer la relación uno a uno, que nos estaba mostrando en el ejercicio. Hay una que parece
con unas líneas punteadas, esa, y hay otra opción en la parte de abajo. Quería saber qué diferencia hay de una a la otra. No, pues básicamente es cuando no está identificada. De hecho, mira que aunque se usa, a ver, eh, ay, sí, ya me acordé. Esto es cuando no está identificada y cuando está identificada. Ahorita mismo no me acuerdo exactamente el concepto. A ver, para mí si recuerdo. Mm, eso es algo de las llaves. Lo que pasa es que el concepto es un poquito. La línea continua se utiliza pues cuando la clave foránea en la tabla hija también es parte en la clave primaria de esa misma tabla. O sea, pero es que no sé si me entiendes. Por ahora pues lo mejor es hacerla punteada, que es cuando la clave foránea no es parte de la clave primaria de la tabla hija. Es decir, a ver, básicamente si la tabla, es como que si la tabla padre, en la tabla padre está a su vez, o es la misma llave primaria, la foránea, la de acá, entonces debe ir punteada. Y si la llave no está relacionada acá como llave principal en la tabla padre, entonces debe ir discontinua. Pero no sé si es tan claro el concepto ahorita, pues por lo que apenas acabamos de ver llaves. Digamos, yo por ahora pues les recomendaría, si quieren para que no se compliquen, hacerla discontinua, es como la más común que uno ve. Mm, por lo que te digo, pues porque la continua es cuando la llave que va a ser utilizada como foránea es también llave primaria en la tabla padre. Pero no sé si me entiende la explicación. De tal más, pues para la actividad con que la hagan continua, es decir, que la llave foránea que se va a usar no es la llave primaria de la otra tabla, sino que simplemente es pues, la con la que se va a hacer la relación. ¿Listo? No sé si es más o menos clara la explicación, por lo que pues apenas estamos viendo los tipos de llaves. Vale. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, duda, inquietud. Listo, pues si no hay más dudas, preguntas, inquietudes, como les digo, entonces dejamos la sesión de formación hasta aquí y nos veríamos en la próxima sesión, ¿listo? Entonces que pasen buena noche y que descansen. Muchas gracias, feliz noche.